Desde la Cámara de Propiedad Urbana de León y la Nueva Crónica de León queremos hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con la propiedad. Hoy vamos a tratar de la devolución de la fianza de alquileres. Es muy normal que en una relación arrendaticia puedan surgir conflictos, y uno de ellos es frecuente que ocurra al finalizar el contrato de arrendamiento, y es en relación con la devolución de la fianza. ¿Por qué? Porque los intereses son contrapuestos de las partes. Por un lado, el inquilino está deseando que se devuelva inmediatamente la fianza para hacer frente a otros posibles gastos que pueda tener por un nuevo alquiler, entrega de fianza nueva, gastos de mudanza, etcétera. Y también, por otro lado, el propietario está interesado en que retener la fianza para poder garantizar si el inmueble tuviera algún daño, algún perjuicio o se le debiera alguna cantidad de renta. Ahí surge un conflicto y vamos a ver qué sucede o cómo se debe de obrar. En primer lugar, hay que tener un concepto de qué es la fianza. La fianza es una garantía que además lo impone la ley. La ley exige que se entregue un mes de fianza para los arrendamientos de uso de vivienda y 2 meses de fianza para los arrendamientos de uso distinto del de vivienda, como son, por ejemplo, los locales. Bien, además la ley permite que se entregue fianzas adicionales. Frente a la fianza legal existe una fianza adicional que es voluntaria, pero que en todo caso la nueva reforma ha establecido un límite. No se podrá exigir más de 2 meses, con el de la fianza legal 3 en total, de fianza cuando se trate de arrendamiento de vivienda y se trate de arrendamientos normales, que se suelen hacer de 1 año, porque si son de larga duración, cuando hablamos de larga duración debemos de entender 5 o 7 si el arrendador es persona física o jurídica. En esos casos sí se admite exigir más garantías. En todo caso, debemos tener claro que la fianza se entrega al propietario en el momento de la celebración del contrato, al inicio, y el propietario tiene obligación de depositarlo a través de mecanismos que establecen las comunidades autónomas. Alguna no lo establece, pero la mayoría sí, como es Castilla y León, Madrid, etcétera, y en concreto en Castilla y León a través de las cámaras de propiedad urbana, si bien el depósito se pasa a la comunidad autónoma, que es quien maneja, digamos, los importes depositados en concepto de fianza. Una vez que ya tenemos depositada la fianza, surge cuándo hay que devolverla. Debe devolverse a la finalización del arrendamiento y, por lo tanto, durante el arrendamiento la fianza no entra en juego. No es correcto o no es jurídicamente correcto que se compense la fianza con rentas o con otros gastos que pueda tener el arrendatario. Es un desahucio de libro cuando el arrendatario que ha depositado 3 meses de fianza no paga la renta porque, con excusa de que ya están esos meses de fianza en poder del propietario. Bueno, pues insisto que es un desahucio de libro. Por lo tanto, hay que tener cuidado y recordar que la fianza procede de su devolución una vez terminado el contrato de arrendamiento. ¿Pero en qué plazo? Bueno, en todo caso, hay que recordar que el arrendatario tiene un plazo para reclamarlo ante los tribunales de 5 años, es el plazo que se establece, se llama plazo de prescripción. Si bien la cuestión que se plantea es cuándo exactamente hay que devolver el saldo de la fianza. La ley lo único que nos dice es que el saldo de la fianza que haya entregado el arrendatario y debe restituirse a la finalización del arrendamiento y, si no se hace, devengará el interés legal una vez transcurrido 1 mes desde la entrega de llaves. Por lo tanto, habla de que lo que hay que devolver es un saldo, y con eso estamos entendiendo que no hay que devolver la totalidad, sino el saldo resultante de la liquidación que corresponda. Ahora veremos de qué garantiza la fianza. La cuestión es si hay que entregarla en el mismo momento de la entrega de llaves o después. Hay opiniones contrapuestas, alguna sentencia se ha pronunciado que es en el mismo momento de la entrega de llaves, pero la mayoría opina que hay que devolverla dentro de 1 mes. ¿De qué responde la fianza? Pues la fianza responde del pago de los recibos de alquiler, es decir, si se debe rentas, pues el arrendador podrá retener el importe de la fianza o la parte que corresponda. También de otros recibos de servicios, como por ejemplo por consumo de agua, consumo de luz si está a nombre del propietario, etcétera. Todos esos conceptos, si se adeudan a la finalización del arrendamiento, tiene derecho el propietario a retener la parte de la fianza correspondiente. También, por ejemplo, en casos de otros incumplimientos, pensemos algún supuesto, distintos tipos de
obligaciones que se crea el propietario y arrendatario. Por ejemplo, se pacta al inicio del contrato que la bañera existente en uno de los baños se cambie por un plato de ducha y acuerdan que sea sufragado por mitad y a su vez pactan que el propietario, en lugar de aportar dinero, lo compense con que el arrendatario no le pague algún recibo. Pues claro, si el arrendatario finalmente no paga esos recibos y además tampoco hace el cambio, pues por lo tanto hay un incumplimiento que el propietario podrá, en este caso, compensar en la fianza, retener la parte de la fianza correspondiente. Por último, y sobre todo, la fianza responde del estado físico de la vivienda. Es importante entender que a la finalización del contrato a veces es difícil, y por eso surgen conflictos, hacer la liquidación de la fianza. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay gastos que no conocemos en el momento de la entrega de llaves. Por ejemplo, el consumo o los recibos de agua, si se ha pactado que los pague el arrendatario por los ayuntamientos. Todos sabemos que pasa estos recibos a veces con muchos meses de retraso, pues entonces se plantean ahí algún tipo de conflicto que no tiene ninguna culpa ninguna de las partes. Asimismo, por ejemplo, también es una dificultad el que la fianza está depositada en un organismo público. Cuando se entrega las llaves, a veces no se ha podido retirar esa fianza y, por lo tanto, el arrendador en ese momento no la tiene. Hay comunidades autónomas que a veces tardan un plazo tirando a largo para restituir ese dinero al propietario, que, entre otras cosas, hay que destacar y decir que solamente el propietario puede solicitar el dinero depositado en la comunidad autónoma. En Castilla y León, por ejemplo, a través de las cámaras de la propiedad, solamente tiene competencia o potestad para reclamarla el propietario. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunas conclusiones a las que debemos llegar y algunos consejos prácticos justo en el momento de la finalización del contrato. El inquilino, si cree que ha cumplido, que tiene todo pagado y que está el piso en perfecto estado, debe solicitar la fianza si el propietario no se la entrega. ¿Cómo? Pues hoy día existen mecanismos como un correo electrónico, WhatsApp, etc. Y si ve que no se la entrega, pues formalmente a través de un sistema fehaciente como puede ser un burofax, incluso en algunos casos de fianzas importantes, pues sería recomendable incluso un requerimiento notarial. El propietario, por su parte, si es el que cree que hay derecho a retener todo o parte de la fianza, debe tener presente algunas cuestiones también relevantes. Por ejemplo, debe tener presente que el inquilino, cuando entra en la vivienda, se presume que está en perfecto estado. Y por tanto, el arrendatario, el inquilino, tiene que tener en cuenta que, porque lo dice la ley y suele poner los contratos, que debe devolverla, restituir la posesión, la finca, en el mismo estado, es decir, en buen estado, porque lo presume la ley. Por lo tanto, es muy importante dejar constancia del estado que está la finca, porque si existen daños, el arrendatario tiene que dejar constancia y además se presume que tiene que entregarla en buen estado. Y si existen daños, el propietario debe dejar constancia, porque si recibe las llaves, como comúnmente vemos en los despachos, en mano, y el propietario no deja constancia de que existen daños, pues él va a ser el propietario el que va a tener que probar la existencia de esos daños. Por consiguiente, muy importante que en el momento de la entrega de llaves se examine la vivienda, se compruebe que todos los gastos están sufragados antes de devolver la fianza. Ya sabemos, y acabamos de decir anteriormente, que el propietario responderá de los intereses transcurrido un mes, por lo tanto tiene un mes para hacer esta gestión. Es importante, por consiguiente, dejar constancia, pero también dejar constancia de los motivos por los que retiene la renta, no solo del estado físico, es decir, si le debe recibos de renta y paga por el banco, pues guardar extractos, porque recordemos que el arrendatario, hemos dicho que tiene el plazo de 5 años para reclamarla, y por lo tanto después el propietario puede verse que no tiene justificación para motivar el por qué se ha quedado con la fianza. También, por ejemplo, recibos de otros tipos, de agua, basura, alcantarillado, que haya deducido. Y en general, todos aquellos daños que, como hemos dicho, tenga la vivienda, pues debe quedar acreditado con fotografías, y si son muy importantes, lo que tiene que hacer es, en el momento de la entrega de llaves, no recogerlas, es decir, que se deposite notarialmente y que vaya un notario a levantar acta del estado del piso y así poder dejar acreditado todos los daños con posteriores peritaciones, etc. Bueno, pues en todo caso, y el consejo fundamental es que se deje constancia escrita, el propietario
debe entregar la fianza por algún mecanismo que quede constancia, bien mediante un recibí que firme el arrendatario o bien mediante una transferencia o ingreso bancario donde conste ese concepto en la cuenta del arrendatario. ¿Por qué? Porque si no insistimos que el arrendatario puede reclamársela. Y por último, pues es algo que es normalmente aconsejable, la relación entre propietario y inquilino suele ser cordial, hay que darse cuenta que objetivamente el propietario está sacando un beneficio porque le ha pagado durante un tiempo la renta, el arrendatario también ha sacado un beneficio importante porque ha podido disfrutar de una vivienda, lógicamente a cambio de una contraprestación que es el pago de la renta, y el conflicto que pueda surgir lo que hay que hacer es sentarse, porque a veces son detalles de cuantías poco importantes que lo que hay que hacer es sentarse, pactarlas y evitar actuaciones judiciales que en todo caso siempre las dos partes perderían. Pues nada más, esperamos que haya sido de su interés y hasta otra ocasión.